Aquí tienes la traducción completa al español de toda la historia, sin omisiones ni acortamientos. Fue una tarde tranquila y ordinaria hasta que sorprendí a mi hijastra haciendo algo que nunca esperé. Lo que decidí hacer a continuación lo cambió todo, desencadenando una cadena de acontecimientos que se salió completamente de control. Aquella tarde de la que hablo ocurrió hace 3 meses. La casa ese día estaba inusualmente silenciosa. Mi marido se había marchado temprano de viaje de negocios durante el fin de semana, y su ausencia hacía que el espacio resultara a la vez calmado e inquietantemente quieto. Pasé la mañana limpiando, doblando la ropa y tratando de ocuparme con pequeñas tareas que no requerían mucho pensamiento. Lily, mi hijastra de 20 años, estaba arriba en su habitación. El zumbido amortiguado de la música se filtraba apenas a través del techo, recordándome que no estaba del todo sola. Lily y yo siempre habíamos tenido una relación ligera y respetuosa. Aunque no era mi hija de sangre, a lo largo de los años habíamos construido un vínculo que se sentía familiar, pero a la vez especial. Tenía los rasgos afilados de su madre y una intensidad silenciosa, pero su propia amabilidad y su tendencia a la introspección la diferenciaban. Se comportaba como una joven mujer que intentaba encontrar su lugar en el mundo, y a menudo me sorprendía deseando poder ayudarla más de lo que lo hacía. Mientras frotaba por tercera vez la encimera de la cocina, me di cuenta de lo extrañamente inquieta que me sentía. Quizá era el silencio de la casa, o tal vez la forma en que la luz del sol se derramaba perezosamente a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre los suelos de madera. Fuera lo que fuese, no podía ignorar el deseo de moverme, de hacer cualquier cosa que llenara los vacíos de mi cabeza. Me serví un vaso de agua y me detuve al pie de la escalera. La puerta de Lily estaba entreabierta justo lo suficiente como para dejar pasar la música. Dudé, preguntándome si debía molestarla o dejarla en paz, pero la curiosidad combinada con el deseo de conectar me empujó hacia adelante. Lily, llamé mientras subía las escaleras. ¿Todo bien ahí arriba? La música no se detuvo, pero desde la habitación llegó un leve ruido. Un débil sonido de movimiento me hizo detenerme a mitad de la escalera, insegura de si debía continuar. Pero antes de que pudiera cambiar de opinión, me acerqué más a su puerta, levantando la mano para llamar. Y fue entonces cuando la vi. A través de la estrecha rendija de la puerta, Lily estaba sentada al borde de la cama, ligeramente encorvada, y sus manos se movían de una forma que me cortó la respiración. La comprensión me golpeó como una descarga eléctrica. No estaba simplemente sentada allí. Estaba ocupada en algo profundamente personal e íntimo, completamente absorta en ello. Me quedé congelada, el cuerpo me traicionó, y permanecí allí como clavada al suelo. La mente me decía que me diera la vuelta, que la dejara a solas consigo misma, que fingiera no haber visto nada. Pero algo, quizá el shock, o tal vez una extraña sensación de vulnerabilidad en aquel momento, me mantuvo allí. El rostro de Lily estaba ligeramente desviado, toda su atención concentrada en lo que estaba haciendo. La luz del sol que entraba por la ventana resaltaba suavemente su perfil. Su expresión era relajada pero concentrada. Había algo dolorosamente desnudo en ello. Una ventana hacia un lado de ella que nunca había considerado ni siquiera imaginado. Sentí como las mejillas se me encendían con un calor que no tenía nada que ver con el día cálido. Y entonces levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron a través de la rendija de la puerta abierta, y el aire entre nosotras cambió al instante. Su expresión pasó de relajada a asustada, las manos se detuvieron a medio camino, los ojos se abrieron de par en par por el shock. Durante una fracción de segundo nos quedamos congeladas, atrapadas en un momento que ninguna de las dos sabía cómo superar. Yo, no quería, murmuré, la voz apenas por encima de un susurro, retrocediendo instintivamente un paso. El rostro de Lily se tiñó de un rojo profundo. Se apresuró a alcanzar la manta, los movimientos torpes en su prisa por cubrirse. Pensé que estabas abajo, murmuró ella, la voz espesa de vergüenza. Lo estaba, respondí rápidamente, mi propio rostro ardiendo. No quería interrumpir. No pasa nada, me interrumpió, aunque el tono temblaba. Solo, ¿me das un minuto? Asentí y retrocedí por el pasillo, el corazón golpeándome contra las costillas. Las palmas me sudaban, la respiración era irregular. Me aferré a la barandilla en lo alto de la escalera. Me repetía a mí misma que solo era un momento incómodo, de esos en los que cualquiera puede verse atrapado. Pero la imagen de Lily, tan indefensa y abierta,
Se quedó grabada en mi cabeza, negándose a irse. Unos minutos después oí cómo se abría la puerta detrás de mí. Me giré lentamente, sin saber qué decir ni cómo mirarla siquiera a los ojos. Lily salió al pasillo, el pelo ligeramente alborotado, la expresión una mezcla de vergüenza e inseguridad. Llevaba una camiseta holgada y unos pantalones cortos. El intento de parecer despreocupada se traicionaba a sí mismo con el leve rubor que aún teñía sus mejillas. No quería que lo vieras, dijo con voz baja e indecisa, apoyándose en el marco de la puerta. No debería haber entrado sin avisar, respondí rápidamente, intentando aliviar su incomodidad. No pensé. Perdona. Ella negó con la cabeza. Una leve sonrisa avergonzada tocó la comisura de sus labios. Creo que ahora estamos a mano, dijo, riéndose nerviosamente. ¿A mano? Pregunté, inclinando la cabeza. El verano pasado, dijo ella, la mirada se encontró con la mía un instante antes de apartarse de nuevo. En el baño. Olvidaste cerrar la puerta con llave. El recuerdo llegó con una claridad asombrosa y el rostro se me volvió a encender. Había salido de la ducha, la toalla apenas sujetándose, y me encontré a Lily de pie en la puerta con los ojos muy abiertos de sorpresa. Después nos reímos de ello, pero la incomodidad se arrastró durante días. Lo había olvidado por completo, confesé riéndome, la tensión en el aire disminuyó un poco. Bueno, ahora estamos a mano, dijo ella, la sonrisa se volvió más sincera. La ligereza entre nosotras me sorprendió, incluso me tranquilizó. Pero bajo la superficie sentía que algo diferente estaba empezando a nacer. Se había producido un cambio no dicho, sutil, pero innegable. Y cuando Lily se apoyó en el marco de la puerta, su mirada se encontró con la mía con más confianza, no pude evitar preguntarme si ella también lo sentía. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión no dicha que ni Lily ni yo admitíamos en voz alta. Y sin embargo, ambas sentíamos cómo flotaba en el aire entre nosotras. No era exactamente incomodidad, sino más bien una conciencia, una comprensión inquebrantable de que algo había cambiado. Ella seguía moviéndose por la casa como siempre, tirada en el sofá con el teléfono en la mano, dejando la cocina hecha un desastre después de un tentempié a medianoche, tarareando para sí misma cuando pensaba que nadie la oía. Pero ahora me sorprendía a mí misma reaccionando de forma hipersensible a cada movimiento, cada mirada, cada momento a solas. Me repetía que solo estaba en mi cabeza, que lo ocurrido había sido un accidente que con el tiempo se olvidaría. Y sin embargo no podía borrarlo de la memoria. La forma en que me miró aquel día, cómo se le abrieron los ojos de sorpresa, cómo se le encendió el rostro, cómo dudó antes de salir al pasillo. Todo se me repetía en la cabeza una y otra vez, como una canción que no se puede apagar. Una noche, mientras estaba de pie junto a la encimera de la cocina cortando verduras para la cena, Lily entró en la habitación, pasó a mi lado para llenar un vaso de agua. Sentí de inmediato su presencia, como si el aire se desplazara cuando se colocó un poco demasiado cerca, su mano rozó la mía al alcanzar el grifo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con naturalidad, dando un sorbo de agua y apoyándose en la encimera a mi lado. Dudé un instante y luego asentí. Claro, puedes cortar la cebolla. Ella gimió, dejando el vaso. Solo quieres que llore, ¿verdad? Me reí, tendiéndole el cuchillo y la tabla de cortar. Considéralo el pago por todos los platos en el fregadero. Ella puso los ojos en blanco, pero cogió el cuchillo y acercó la cebolla. Durante unos momentos trabajamos en silencio, el sonido rítmico del corte llenando la cocina. Debía haber sido un momento ordinario, una interacción cotidiana. Y sin embargo, debajo había una corriente diferente. Lily fue la primera en romper el silencio. Así que simplemente no vamos a hablar de esto, ¿no? Mis manos temblaron, el cuchillo se detuvo a mitad de un corte. Sabía exactamente de qué hablaba, pero aún no estaba lista para esa conversación. No ahora. No hay nada de qué hablar, dije, intentando que la voz sonara pareja, y me concentré en la zanahoria que tenía delante. Lily se rió bajito, negando con la cabeza. Eres una mentirosa. Suspiré, dejando el cuchillo. Lily, solo fue un accidente. No tiene por qué significar nada. Se giró hacia mí por completo, la expresión ilegible. ¿De verdad? Sostuve su mirada, el estómago se me contrajo por la forma en que me miraba. Curiosa, indecisa, pero también con algo más.
Algo a lo que no sabía poner nombre. No sé qué quieres que diga, confesé. Lily me estudió un momento y luego negó con la cabeza. Una leve sonrisa tocó sus labios. Nada. Solo creo que es gracioso. Fruncí el ceño. ¿Qué es gracioso? Se encogió de hombros, volviendo a coger el cuchillo. ¿Qué pienses que puedes fingir que no pasó? Abrí la boca para responder, pero no encontré las palabras. En su lugar me giré de nuevo hacia la tabla, intentando ignorar lo fuerte que me latía el corazón, porque en el fondo sabía que tenía razón. La cena aquella noche fue más silenciosa de lo habitual, no incómoda, pero diferente. De vez en cuando los cubiertos golpeaban los platos, a lo lejos zumbaaba el televisor en el salón. Lily se sentaba enfrente, los ojos concentrados en la comida, pero yo sentía que sus pensamientos estaban muy lejos. Los míos también. De vez en cuando levantaba la vista hacia mí, algo ilegible en la expresión, y apartaba la mirada rápidamente. Odiaba lo agudamente que había empezado a percibirla, como la mente volvía una y otra vez a lo que no debía pensar. El recuerdo de aquel día en el pasillo todavía se aferraba a mí, quedándose en mis pensamientos por mucho que intentara desecharlo. No se trataba solo de lo que había ocurrido, sino de cómo me miró después. Cómo me desafió en la cocina antes, como si supiera algo que yo aún no estaba preparada para admitir. Después de comer, Lily se levantó, recogió su plato y el mío y se dirigió al fregadero. La observé abrir el agua, de espaldas a mí, los músculos de los hombros ligeramente tensos, como si esperara que yo dijera algo. Tragué saliva con dificultad, sintiendo como el peso del momento se asentaba entre nosotras. Yo seco, dije por fin, levantándome y cogiendo un paño del cajón. Ella asintió, pero no dijo nada, enjuagando los platos y pasándomelos uno tras otro. El silencio se prolongaba. Ninguna de las dos tocaba la tensión que flotaba en el aire, pero ambas la sentíamos. A mitad de secar un plato exhalé lentamente, apretando más la cerámica. Lily, sobre lo de antes. Se detuvo una fracción de segundo antes de poner otro plato en el fregadero. Sabía que tarde o temprano ibas a sacar el tema, dijo con tono ligero, pero con un dejo de algo más profundo. Dudé, mirándola atentamente. Simplemente no quiero que haya rareza entre nosotras. Lily se giró por fin hacia mí, recostándose en la encimera, cruzando los brazos. ¿Quién ha dicho que sea raro? Fruncí ligeramente el ceño, dejando el plato. Lo siento. ¿Y tú también? Inclinó la cabeza, estudiándome un momento antes de hablar. Creo que la única que lo hace raro eres tú. Una oleada de irritación mezclada con algo a lo que no podía poner nombre se me contrajo en el pecho. Lily, en serio. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque detrás de ella había casi algo de conocimiento. Lo sé. Y creo que a ti te preocupa más que a mí. Abrí la boca para objetar, pero las palabras se me atascaban en la garganta, porque tenía razón. Realmente me preocupaba, solo que no de la forma en que debería. En lugar de vergüenza o incomodidad, había algo completamente distinto. Algo que me retorcía el estómago y me aceleraba el pulso de una manera que no quería admitir. Ella se apartó de la encimera y pasó lentamente a mi lado, rozando deliberadamente mi brazo con la mano. «Piensas demasiado», susurró con voz baja, casi provocadora, antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé allí, apretando con fuerza el paño, todo el cuerpo en alerta. Ya no era solo un accidente que habíamos vivido. Era algo diferente, algo a lo que ninguna de las dos aún había puesto palabras. Y no estaba segura de si estaba preparada. Los días siguientes transcurrieron en una niebla de normalidad, o al menos de su ilusión. Lily y yo seguíamos nuestras rutinas como si nada hubiera cambiado. Ella iba a clase, yo me ocupaba de la casa, cenábamos juntas como siempre. Pero bajo la superficie algo se estaba desplazando. Una conciencia que ardía lentamente y de la que ninguna hablaba, pero que ambas sentíamos. Me sorprendía a mí misma mirándola más de lo que debía. Al principio no era intencionado, solo una mirada prolongada aquí y allá, pero empecé a notar cosas que antes no había notado. Cómo se muerde el labio distraídamente cuando piensa, cómo se estira por las mañanas, la camiseta subiéndose lo justo para mostrar una franja de piel, cómo su mirada se detiene en mí un segundo más cuando cree que no estoy mirando. Una noche estaba sentada en el salón leyendo cuando Lily entró y, sin dudar, se dejó caer en el sofá a mi lado.
Subió las piernas, las recogió debajo de sí, apoyó la barbilla en la palma de la mano y miró mi libro. ¿Qué lees? Preguntó con naturalidad, pero su presencia distraía. Miré la cubierta y luego cerré el libro, de pronto incapaz de concentrarme en las palabras. Solo algo que cogí hace tiempo. Nada especial. Lily sonrió de medio lado, inclinando ligeramente la cabeza. Siempre dices eso cuando no quieres hablar de algo. Exhalé, dejando el libro a un lado. Y tú siempre te metes cuando sabes que no deberías. Se rió bajito, girándose un poco hacia mí. Puede ser. Pero me dejas, ¿verdad? Ahí estaba otra vez. Ese sutil empujón, la forma en que parecía probar el terreno, mirar hasta donde podía llegar antes de que yo me apartara. Solo que yo no me apartaba, y ambas lo sabíamos. Intenté devolver la conversación a terreno seguro. ¿Qué tal las clases de hoy? Se encogió de hombros, los dedos trazando distraídamente dibujos en el cojín del sofá. Aburridas. Allí no pasa nada interesante. Su mirada se deslizó hacia mí, algo juguetón brilló en sus ojos. A diferencia de aquí. El estómago se me contrajo, pero obligué a la voz a permanecer pareja. Lily. Se inclinó un poco más cerca, apoyando la mano en el respaldo del sofá, el rostro tan cerca que podía ver la picardía en sus ojos. ¿Qué? Sabía lo que estaba haciendo. Empujaba, me desafiaba a admitir lo que estaba ocurriendo entre nosotras. Pero no podía. No quería. Era peligroso. Una línea a la que no se debía ni siquiera acercarse, y mucho menos cruzar. Pero no me aparté. Durante un momento simplemente nos quedamos sentadas, el espacio entre nosotras se reducía, la tensión era tan densa que el aire parecía pesado. Sus dedos se movían distraídamente, rozando apenas mi mano, enviando un escalofrío involuntario por la espalda. Odiaba lo fácilmente que respondía el cuerpo, como algo dentro de mí se inclinaba hacia ese momento a pesar de que cada parte racional de mí gritaba que parara. Por fin aparté la mirada, obligándome a exhalar. Ya es tarde. Deberías acostarte. Lily me estudió un segundo más y luego sonrió lenta y comprensivamente. Sí, susurró, levantándose, pero no antes de pasar deliberadamente los dedos por mi hombro, enviando calor por todo el cuerpo. Buenas noches. No respondí, solo escuché sus pasos mientras desaparecía por el pasillo. Cuando volví a mirar el libro, las palabras se difuminaron, sin sentido frente a la tormenta que llevaba dentro. No era solo cosa de mi cabeza. Algo estaba ocurriendo, y no sabía cuánto tiempo más podría fingir que no era así. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de contención, una guerra silenciosa entre la lógica y algo más profundo a lo que aún no habíamos puesto nombre. Continué mi rutina como de costumbre. Cocinaba, limpiaba, me ocupaba con cualquier cosa con tal de que los pensamientos no se detuvieran demasiado tiempo en Lily. Pero por mucho que lo intentara, no podía dejar de pensar en cómo me había mirado en el sofá, cómo se había inclinado lo justo. Para que empezara a dudar de dónde estaba realmente el límite entre nosotras. Parecía saber exactamente lo que hacía. Empujaba, probaba, esperaba a que yo me rompiera primero. Lily, por su parte, parecía completamente tranquila ante este cambio en nuestra relación. Si notaba cómo yo intentaba mantener la compostura cerca de ella, no decía nada. En su lugar, continuaba con sus pequeños juegos, pasando a mi lado en la cocina cuando no era necesario, sentándose un poco demasiado cerca cuando veíamos la televisión por las noches, dejando que su mirada se detuviera en mí con una intensidad que me retorcía el estómago de una forma que no quería admitir. Me repetía que me lo estaba imaginando, que lo hacía todo sin intención. Pero la forma en que sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa conocedora cada vez que captaba mi mirada decía lo contrario. Una noche, después de un largo día intentando fingir que todo era normal, estaba en mi dormitorio doblando la ropa cuando llamaron suavemente a la puerta. Me giré, esperando que Lily pidiera algo sencillo, un cargador, un libro, algo insignificante. Pero en su lugar estaba de pie en la puerta con una expresión ilegible. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Dudé solo un instante y luego asentí, viéndola entrar y cerrar la puerta tras de sí. Se apoyó en ella, cruzando los brazos, como si estuviera decidiendo cómo formular lo que tenía en mente. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener un tono neutral a pesar de la inquietud que se me había enroscado en el pecho. No respondió de inmediato.
En su lugar se acercó a mi cama, se sentó en el borde y pasó distraídamente los dedos por la tela. Es solo que, he estado pensando mucho, susurró, sobre nosotras. La respiración se me cortó, pero me obligué a mantenerme serena. Lily, no hay ningún nosotras. Las palabras salieron tensas, casi antinaturales, porque incluso al pronunciarlas ambas sabíamos que no era verdad. Había algo entre nosotras, algo que ninguna había admitido directamente, pero que crecía de forma inexorable, esperando a que una de nosotras cediera. Levantó la vista, encontrándose con la mía, algo ilegible en la expresión. Entonces, ¿por qué te comportas como si lo hubiera? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrí la boca para objetar, para decir que se equivocaba, que yo no había hecho nada, pero sabía que sería una mentira. La forma en que dudaba acerca de ella, cómo le permitía acercarse demasiado, cómo no la detenía cuando probaba los límites. Yo estaba jugando a esto igual que ella, y ella lo sabía. Lily, empecé. Pero ella negó con la cabeza. No soy una niña, dijo en voz baja pero firme. Sé lo que siento. Y sé que tú también lo sientes. El estómago se me contrajo, el corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella lo oía. Esto está mal, dije. Pero la convicción que quería poner en las palabras no estaba ahí. Entonces se levantó, reduciendo lentamente la distancia entre nosotras hasta quedar a pocos centímetros. Sentía el calor de su cuerpo, como la respiración se volvía un poco irregular, coincidiendo con la mía. Entonces dime que paré, susurró. Y ahí estaba el problema. Porque no podía. La habitación parecía más pequeña que un momento antes. El aire se espesaba con algo no dicho pero imposible de ignorar. Lily estaba tan cerca que sentía el calor que emanaba de su piel. Su presencia era abrumadora de una forma que hacía imposible pensar con claridad. La mente gritaba que diera un paso atrás, que aumentara la distancia, que le recordara, que me recordara a mí misma, que esta era una línea que no se podía cruzar. Pero no me moví. No podía. La forma en que me miraba, los ojos buscando, esperando, desafiándome a decir algo, a detenerla, hacía que la determinación se debilitara con cada segundo. Tragué saliva con dificultad, intentando encontrar la voz, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Lily, no podemos, conseguí decir por fin, aunque en la voz no había la firmeza necesaria. Ella no se apartó. Si acaso se acercó aún más, los dedos rozaron apenas mi mano, un toque casi imperceptible que aún así envió un escalofrío a pesar de todos mis esfuerzos por permanecer impasible. ¿Por qué no? Preguntó suavemente, sin acusación en el tono, solo una quieta curiosidad. Porque está mal. La pregunta quedó suspendida entre nosotras, y me hubiera gustado darle la respuesta que esperaba. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si intentara leer mis pensamientos. No se siente mal, continuó en un susurro apenas audible. Y esa era la parte más peligrosa de todo, porque en el fondo, bajo las capas de duda, realmente no se sentía mal. Se sentía inevitable, como si algo que se había estado desenrollando lentamente durante semanas, meses, tal vez incluso más tiempo, estuviera esperando a que una de nosotras lo admitiera. Pero que algo se sienta bien no significa que lo sea. Exhalé con un temblor, dando un pequeño paso atrás. No lo suficiente para romper la tensión, pero sí para recordarme a mí misma que todavía controlaba ese momento. No lo entiendes, dije, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer, a ella o a mí misma. Esto no es algo a lo que podamos simplemente dejar que suceda. La mirada de Lily destelló con algo ilegible, pero no presionó, no discutió. En su lugar me ofreció una pequeña sonrisa conocedora, como si ya hubiera aceptado lo que yo todavía luchaba por admitir. Está bien, susurró, retrocediendo por fin y dándome espacio, pero no antes de que los dedos se deslizaran una última vez por mi muñeca. Un toque final y deliberado que envió otra ola de calor. Si eso es lo que realmente quieres. Y entonces simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándome de pie con la respiración irregular, el cuerpo tenso y la cabeza hecha un lío. Debería haber sentido alivio de que hubiera retrocedido, de que no hubiera intentado presionar más. Pero de pie en el pesado silencio que dejó detrás, solo sentía el inconfundible dolor de algo inacabado. Aquella noche el sueño parecía imposible. Me tumbé en la cama mirando el techo,
los pensamientos girando una y otra vez alrededor de lo mismo. La voz de Lily resonaba en mi cabeza. La forma en que dijo, no se siente mal. Cómo tocó mi muñeca, tan ligero, tan deliberado, como dejando una promesa no dicha. El cuerpo todavía sentía el calor residual de su presencia, un calor que se negaba a apagarse por mucho que intentara ignorarlo. Me giré de lado, cerré los ojos con fuerza, rogando a los pensamientos que se calmaran. Pero no lo hicieron. A la mañana siguiente me dije que me comportaría con normalidad, que viviría el día como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido solo un momento fugaz fácil de olvidar. Pero cuando entré en la cocina y vi a Lily de pie junto a la encimera descalza, el pelo ligeramente revuelto por el sueño, con una de esas camisetas enormes que apenas le cubrían los muslos, comprendí que olvidar era imposible. Se giró al oírme y sonrió con pereza, como si hubiera dormido tranquilamente mientras yo pasaba toda la noche luchando contra lo que no debía pensar. Buenos días, dijo con voz todavía suave por el sueño, rodeando con las manos la taza de café. Asentí, obligándome a concentrarme en la cafetera y no en cómo se apoyaba en la encimera, despreocupada y sin cuidados, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Lo sentía en el aire entre nosotras, denso y cargado, presionando la piel como el susurro de algo inevitable. Lily bebió despacio el café, mirándome con la misma expresión ilegible de la noche anterior. Pareces tensa, observó, dejando la taza con un leve golpe. Exhalé por la nariz, apretando demasiado el asa de mi taza. Dormí mal. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si estuviera juntando las piezas. Y entonces, sin previo aviso, dio un paso más cerca. No mucho, justo lo suficiente para que el espacio entre nosotras se hiciera más pequeño que un segundo antes. Tal vez deberías intentar relajarte, susurró. Los dedos se deslizaron apenas por el borde de la encimera, tan cerca de los míos que el más mínimo movimiento cerraría la distancia. Tragué saliva, la garganta de pronto seca. Lee. Su nombre salió más bajo de lo que quería, más como una advertencia para mí misma que para ella. Ella no se apartó. Si acaso, interpretó mi duda como permiso para empujar un poco más. Te comportas todo el tiempo como si esto fuera algo de lo que hay que tener miedo, dijo suavemente, la voz apenas por encima de un susurro. Pero no lo es, ¿verdad? Debería haber dado un paso atrás. Debería haberlo quitado de en medio con una broma, haber cambiado de tema, haber hecho cualquier cosa menos quedarme allí, atrapada por su mirada, sintiendo la atracción de aquello a lo que me había resistido con tanta fuerza. Pero no me moví. Y ella tampoco. El tiempo pareció ralentizarse, estirándose hasta una delgadez imposible en el pequeño espacio entre nosotras. Lily no se apartó, no apartó la mirada, y yo sentía como la determinación se me escapaba, desenredándose hilo a hilo con cada segundo que pasaba. El aire entre nosotras crepitaba con algo a lo que ninguna quería poner nombre, pero que ambas entendíamos. El corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella lo oía. Y ella permanecía calmada, esperando, mirando. Los labios ligeramente entreabiertos, como desafiándome a decir algo, a detenerlo antes de que llegara a un punto del que ya no se pudiera volver. Pero ya no había vuelta atrás. Ya no. Un tembloroso suspiro se me escapó. Los dedos se crisparon sobre la encimera cuando Lily levantó la mano y las yemas de los dedos se deslizaron apenas por el dorso de mi mano en el toque más ligero y más deliberado. Casi no existía, pero envió una corriente a través de mí, una confirmación silenciosa de todo lo que habíamos fingido no sentir. El cuerpo reaccionó antes de que la mente pudiera alcanzar, un movimiento lento e instintivo, una respuesta a lo que había estado creciendo entre nosotras durante más tiempo del que yo quería admitir. La mirada de Lily se oscureció, los labios se curvaron en una suave sonrisa conocedora cuando se inclinó lo justo para rozar los límites de la contención. No me detienes, susurró con voz cálida y persuasiva, llenando el espacio entre nosotras como un susurro de invitación. No podía hablar, no podía encontrar las palabras que hicieran de este momento algo menos de lo que era, inevitable. Y entonces, en el silencio de la mañana, bajo el zumbido de la cafetera y el suave aliento de su respiración tan cerca de la mía, cedí. Por primera vez permití que el peso de lo que había estado creciendo entre nosotras se asentara. Me permití admitir la verdad contra la que había luchado tanto tiempo. No me aparté. No destruí el momento. En su lugar,
Permití que ocurriera. Permití que la distancia entre nosotras desapareciera. Permití que se acercara un poco más. Los dedos se deslizaron por mi muñeca en un toque tan ligero que parecía un secreto. El pulso latía desbocado bajo sus dedos, la respiración se aceleró. Y en aquel instante supe, esto nunca había sido algo que pudiéramos ignorar. Todo había conducido siempre hasta aquí, y ya no se podía negar.